Bueno, hay cosas que quitan el sueño y esto quita el hambre, ¿no? Nada más de oírlo. Entonces, agradecemos al doctor Flores Lázaro. No sé si tienen alguna pregunta para el doctor. Bueno, vamos a continuar con esto. Le voy a pedir a la licenciada en terapia física, Isabel Aloy, que nos hable de un tema también muy interesante, que es recuperación integral del paciente o de la paciente con cáncer de mama, psicológico, estilos de vida y preventivo de complicaciones de la mastectomía. Adelante, doctora. Adelante, Isabel. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Doctor Robles, muchísimas gracias. Doctor Gregorio, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquitito qué pasa antes, cómo podemos disminuir el riesgo y después cómo actúa un equipo multidisciplinario en una paciente con cáncer por las posibles complicaciones que puede haber. Creo que está bajando la. Gracias. Bueno, les voy a platicar mientras que la parte de ejercicio que vamos a tocar, el doctor Flores ha sido mi maestro en todo esto y es increíble, pero le acabo de comentar que me encontraron a mí la proteína C reactiva alta y acabo de entender que es por la falta de ejercicio. Toda mi vida he hecho mucho ejercicio y por una cirugía de cadera lo dejé de hacer. Y bueno, volví locos a todos los doctores y acabo de ver que era justamente por no hacer ejercicio. Me hubiera ahorrado muchos estudios, doctor, gracias. Debí de haber oído esto hace un ratito. Pero bueno, la parte de ejercicio creo que quedó muy clara y esa la vamos a ver un poco más rápido. Bueno, mi nombre es Isabel Aloy, yo soy fisioterapeuta y hace 16 años mi mamá tuvo cáncer de mama y en casa vivimos mucho las complicaciones y sobre todo secuelas que hay después del cáncer de mama y debido a eso me especialicé en oncología, en terapia física oncológica. Vamos a hablar un poquitito nada más de disminución de riesgos, que creo que lo sabemos, pero a veces no los tenemos muy claros, y después vamos a hablar de qué pasa después de una cirugía. El primer factor para tener cáncer de mama y el más importante que tenemos es ser mujer. Aunque hay hombres que tienen cáncer de mama, son porcentajes muy pequeñitos, pero el simple hecho de que somos mujeres hace que tengamos ese riesgo. Entonces es muy importante entenderlo para estarnos checando continuamente. Hay factores de riesgo que se pueden modificar y otros que no se pueden modificar. Los no modificables van a ser la edad, el sexo, la raza. Hay ciertas razas que tienen más tendencias o tenemos más tendencias a tener cáncer de mama, la genética y las hormonas. Pero la hormona endógena muchas veces pensamos que tal vez no se puede mejorar, pero ya oímos en la plática anterior que con ejercicio se puede regular. Entonces sí es importante entender esa parte. Y la geografía en donde vivimos. Cuando cambiamos de un país a otro, con las costumbres del país donde vivimos, podemos incrementar o bajar el riesgo y tiene mucho que ver con comida. El factor de riesgo modificable los vamos a ir viendo cada uno y la parte importante aquí es que con muy poquito de cada uno de estos factores que tengamos cuidado, sí el porcentaje de riesgo baja de manera importante. Y a esto le vamos a llamar estilos de vida. Cuando hay factores de riesgo presentes, aumenta nuestra posibilidad de tener cáncer de mama, pero el hecho de que no haya ningún factor de riesgo no quiere decir que no nos va a dar. Entonces, si son una paciente que come sano, que está delgada, que hace ejercicio, que no fuma, que no bebe, no quiere decir que no le dé. Así es que sí es muy importante de todas maneras nuestra autoexploración mensual y nuestra mastografía y la visita con el oncólogo una vez al año. Estilos de vida son todo conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollamos las personas, que a veces son saludables y a veces no tanto. Y estos estilos de vida a veces son voluntarios y a veces no. Por eso hoy en día es muy importante, con lo que ya conocemos, empezar a educar a nuestros hijos con estilos de vida más favorables, ya que lo que hacemos de chicos lo vamos a repetir de grandes. Pacientes que hicieron ejercicio desde muy pequeños les cuesta menos trabajo hacerlo de
de adultos. Entonces, si ya no nos tocó a nosotros, sí vale la pena tratar de hacer esos cambios en casa. Y estos hábitos se aprenden y obviamente pues depende de cuánto tiempo lo hagamos. El consumo de grasas, alcohol, tabaco, una vida sedentaria, las terapias hormonales, todo esto nos va a aumentar el riesgo de cáncer. En México es el país con más obesidad en el mundo y se diagnosticaron el año pasado 323,110 casos nuevos de obesidad según la Secretaría de Salud. Y la mayoría de las personas, casi el 40% de los nuevos casos, están entre 25 y 44 años. También México es líder en obesidad infantil. Del año pasado igual de 35,000, casi 35,000 nuevos casos de niños entre 1 y 14 años, pero se detectaron también obesidad en bebés lactantes. Y esto quiere decir que, por supuesto, es un problema metabólico de la mamá. Entonces, desde el cuidado personal se puede pasar también a los hijos. Desde 1980, la obesidad en el mundo se ha duplicado. En nuestro país, y este es algo impresionante, 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso o es obeso. Y pensando que somos un país donde hay mucha falta de comida y mucha hambre, lo que pasa es que nos estamos alimentando mal. Blanca Estela del Río, que es una coordinadora en un protocolo de obesidad, nos dice que el niño obeso en edad pediátrica, el 80% va a tener la posibilidad de ser obeso de cuando sea adulto. Entonces sí tiene que ver los estilos de vida que son aprendidos y que los tenemos desde jóvenes. Y todo tiene que ver con la dieta, por supuesto. La comida rápida, el consumo de calorías y el estilo de vida que tengamos. Tenemos poco tiempo para cocinar, tenemos poco tiempo para sentarnos a la mesa, para masticar lentamente, para tener una alimentación saludable y por supuesto esto es lo que ha hecho que haya tanto aumento de peso. Entonces, sí, el sobrepeso es una epidemia mundial, es un problema mundial de salud muy importante que lleva a muchas otras enfermedades. El ejercicio, vamos a hablar muy brevemente porque ya lo entendimos perfectamente bien con el doctor Flores, pero bueno, hay 3 tipos de ejercicios. El ejercicio que es una actividad que por supuesto no solo es física, sino a veces también ocupacional. ¿Y cuál es el ejercicio correcto? Pues tenemos varios tipos de ejercicio, el intenso, el moderado y el leve. Y nosotros con que hagamos un ejercicio leve de la forma correcta podemos tener salud. A veces no empezamos a hacer ejercicio porque de nada a hacer mucho nos da muchísima flojera, que era justamente lo que decía el doctor, pero si vamos empezando poco a poco es bastante cómodo. El ejercicio moderado, que hoy está muy de moda, la yoga, parte de Qigong, este tipo de ejercicios que hoy se pone muy de moda, son ejercicios que más que actividad física son más de relajación. Entonces sí tenemos que tener una actividad leve para que podamos tener un ritmo mucho mejor y caminar es una de ellas. Hay estudios en el National Cancer Institute que dice que el 23% disminuye el riesgo de cáncer de mama en mujeres que hacen ejercicio y que además cuando un adulto ha hecho ejercicio durante su edad de 12 a 22 años, la disminución de riesgos es mejor porque es justamente donde está toda la parte hormonal y los cambios hormonales. Entonces, si tenemos hijos o nietos jóvenes, traten de que hagan ejercicio desde muy jóvenes, esto va a ayudar muchísimo. Y el equivalente a 3.5 horas a la semana, que es justamente lo que nos platicaba el doctor. El alcohol realmente tiene que ver con el tomar demasiado. Hay estudios donde sí aumenta el riesgo casi a 2 veces más en cáncer de mama con un alcohol de más de 2 o 3 copas diarias. Aquí nada más les quiero decir que es igual del ejercicio. El ejercicio no se vale hacer un día 7 horas y después dejarlo de hacer. El alcohol es igual. El otro día una paciente me dijo, oiga, pero yo no tomo entre semana y si me tomo 6 el fin, pues ya lo compensamos. Pero no, porque también lo metaboliza el cuerpo. Entonces una copa al día, pues puede hasta ayudar de repente un buen tequilita, un vinito, ¿no? Pero sí el tomar más de 2 o 3 copas sí aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y por supuesto el tabaco creo que lo tenemos clarísimo. Y vamos a tocar un tema que creo que
es donde entra un poco toda esta parte que a veces tenemos enfermedades que no sabemos de dónde vienen. Y creo que ahora los médicos están mucho más enfocados, o más que antes, a que no todas las enfermedades vienen desde afuera, ¿no? El médico ya hace preguntas que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Antes no. Antes como que el doctor o tenías un virus, una bacteria o algo te tenía que estar doliendo porque físicamente no funcionaba. Ahora no, se busca ya el origen también dentro de la persona y tiene mucho que ver también con emociones y estrés. El estrés se divide en dos. Hay un estrés positivo y un estrés que hace daño. El estrés positivo se llama eustrés. Y este estrés tiene que ver con, pues, empujarnos a hacer las cosas. Si no, ni siquiera nos levantaríamos en la mañana, ¿no? Estas ganas de movernos, de hacer lo que tenemos que hacer en el día. Pero el distrés es un estrés negativo y tiene que ver con reacciones angustiantes o paralizantes. Y este también se va a dividir en tres. Y esto es la parte más importante. El distrés, la parte del distrés agudo, es un estrés muy fuerte, pero que disminuye en cuanto quitamos el efecto. Por ejemplo, cuando vemos un choque o un secuestro, o sea, en ese momento sube el nivel de estrés de una forma enorme, pero en cuanto desaparece el evento, el estrés se quita. Todos son dañinos, pero ahorita van a ver el que más daño hace físicamente. El segundo es el subagudo, es un estrés postraumático, una ansiedad que aunque el estímulo se queda el estrés. Por ejemplo, la muerte de alguien cercano. O sea, el momento que muere sube muchísimo la intensidad, pero aunque pasen los días, el estrés sigue permanente, mucho más que cualquier otro. Pero el estrés más dañino es el crónico y es el que no nos damos cuenta que existe. Es el trabajo que no estamos contentos, el problema que tenemos familiar que no se arregla y que creemos que vivir en estrés es normal. Ese es el estrés que nos enferma y es el estrés que vivimos todos los días. ¿Alguien de ustedes vive sin estrés? No. Hace como 3 semanas en otra conferencia una señora sí me levantó la mano. Entonces le pedí que diera la plática porque me impresionó muchísimo. Pero bueno, yo creo que todos tenemos un nivel de estrés, aunque sea mínimo, pero ese es el que nos hace daño y ahorita van a ver por qué. Con este distrés se puede dañar cualquiera de nuestros sistemas físicos. Por ejemplo, hay personas que cuando están muy estresados les duele el estómago, o les da diarrea, o no van al baño, o les duele la cabeza, ¿no? Cada quien tenemos un sistema que se colapsa antes que otro, y eso pues cada quien es diferente, ¿no? Entonces puede ser digestivo, como obesidad, y por eso también los problemas de sobrepeso, úlceras, colitis, cardiovascular, gente que tiene presión alta, ¿no? Que tiene más tendencia a eso, nervioso, trastornos de ansiedad, depresiones, estas no ganas de levantarnos en la mañana y a veces enfermedades autoinmunes, hasta en la piel tiene que ver el estrés. ¿Cuántas veces nos sale un rash o se nos empieza a caer el pelo? Entonces realmente, si se dan cuenta, interactúa en todos nuestros sistemas. Por supuesto que interactuando en el sistema inmune tiene que ver también con una disminución de defensas donde el cáncer puede actuar. Entonces, tenemos que tener o tratar de tener un nivel de estrés un poco más moderado. Sí suena fácil, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es? El otro día me decían, oye, ¿qué podemos hacer para disminuir el estrés? Bueno, de entrada el ejercicio. O sea, el ejercicio ya lo vimos. Pero darnos un poquito de tiempo al día para nosotros también ayuda a disminuir el estrés. Desde empezar a saber cómo respirar. Normalmente no respiramos bien. Y si nosotros hacemos conciencia en nuestra respiración por lo menos 3 veces al día, funciona muy bien hacer respiraciones profundas. Entonces, hay cosas que se pueden hacer muy pequeñas, ¿no? Porque tampoco nos podemos quitar de los problemas diarios. El aumento de frecuencia de presentación del cáncer de mama, entonces, sí tiene que ver con estilos de vida. Y la adopción de conductas saludables sí disminuyen la incidencia. Por eso hay que hablar mucho de esto, porque ya no vamos a tener realmente la cantidad de médicos para la cantidad de cáncer que se está viendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Además de detectarlos en forma temprana, disminuir esta incidencia. Y hay incidencias que, obviamente, como vimos, hay factores que no podemos modificar, pero hay otros que sí.
Entonces tratemos de hacerlo no la semana que entra, hoy. Como decía el doctor Flores, lo que aprendimos hoy lo tenemos que hacer hoy. Entonces yo ya entendí, mañana, doctor, empiezo mi ejercicio. No, hoy no, porque acabo de llegar a Monterrey. Sí, hoy es la caminata, entonces sí, está bien ya. Bueno, voy a ir a comprar mis tenis, es que no me los traje. Ok, acuérdense que la autoexploración mensual desde más jóvenes mejor, porque entre más nos conocemos es mejor. Y, por supuesto, nuestra mastografía una vez al año y nuestra revisión con el oncólogo. Esto es muy importante. La detección temprana disminuye los efectos secundarios. Nosotros vemos pacientes que ya tuvieron cáncer, donde cuando la cirugía es menor, cuando quitan menos ganglios, cuando hay menos tratamientos, por ejemplo, no necesitaron radioterapia, todos los efectos y las secuelas disminuyen cuando detectamos de forma temprana un tumor. Por eso es muy importante, además de disminuir los riesgos, detectarlo a tiempo. Y es indispensable en este equipo, cuando hay un tratamiento oncológico, el equipo multidisciplinario. La calidad de vida de los pacientes oncológicos va a depender mucho del equipo multidisciplinario y hoy en día los oncólogos lo entienden así. No es nada más el oncólogo cirujano, el oncólogo médico, el radioterapeuta, sino todo un grupo que viene atrás, desde enfermería, fisioterapia, todo un grupo que necesita estar al mismo tiempo apoyando al paciente. Y aquí les quiero nada más dar 2 o 3 cosas rápidas. ¿Qué le pasa a una paciente cuando le dicen, señora, usted tiene cáncer? ¿Qué es lo primero que piensa? Que se va a morir, ¿no? Y le viene una crisis terrible y una idea de muerte, y qué va a pasar con el dinero, y si es la proveedora, ¿no? Y antes de que se le pase toda esta angustia, la operan. Y llega la cirugía, no sabe ni qué hace el sistema linfático, por qué me quitaron ganglios, pues el doctor me dijo que sí, pero no me dijo cuántos, ¿no? Y sale de la cirugía ya más desesperada, porque además ahora tiene dolor físico, pero sigue con la misma angustia porque no sabe qué está pasando y entra a quimio o a radio. Y además se le cae el pelo. Entonces sí llega un momento donde la crisis y la desesperación es total. Y después de unos meses, unos días, se le hincha el brazo y le da linfedema. Oiga, ¿y qué es linfedema? Pues nadie me explicó. Quitaron ganglios, pero pues ¿por qué los ganglios? Y por supuesto ahí sí ya se colapsa un paciente, porque además tiene una secuela que es de por vida y que no sabe ni siquiera, ni sabía que le podía haber dado. Y después escucha una plática, un programa de radio, llega a una terapia adecuada y finalmente logra tratar el linfedema. Esta es la peor ruta que nosotros podemos darle a un paciente, aunque se cure, porque llevó muchos meses y a veces años con una calidad de vida muy mala y el estrés que provocamos, además de la enfermedad, es terrible. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos? Las terapias complementarias, que son muy importantes, son fisioterapia, psiquiatría, psicología, nutrición, oncoimagen, control de dolor, donde aquí entran fisioterapeutas, nutriólogos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras. Todo este equipo multidisciplinario ayuda a que desde el inicio el paciente o la paciente se sienta mejor. ¿Y cómo funciona? Es muy chistoso, pero a veces cuando nos dicen, oiga, yo creo que usted necesita una terapia emocional, nos ofendemos, ¿no? Oiga, no estoy loca, que de hecho lo platicamos con los médicos y me dicen, oye, yo no le puedo decir a la señora, vaya usted a terapia, porque sí se puede enojar. Pero realmente el tener una terapia tendría que ser forzoso, porque nadie puede pasar así como semáforo de luz verde una noticia que inicialmente pensamos que es de muerte. Entonces el apoyo emocional debería entrar como automático. ¿Se necesita o no psiquiatría? Depende. No todos los pacientes lo necesitan, pero a veces sí necesitan un medicamento durante un tiempo, unos meses o 1 o 2 años, para mejorar esa capacidad emocional. Y después se va quitando. Y, por supuesto, la nutrición. Ya vimos que si tenemos sobrepeso o obesidad, como nos explicó el doctor Flores, hay más posibilidad de recaída. Entonces, sí es muy importante no solo mantener el peso, sino tener una nutrición adecuada para que las defensas estén bien, para poder aguantar la siguiente quimio, para ver qué comemos, pero definitivamente aprender a hacerlo. El linfedema es una de las secuelas más incapacitantes y más comunes que vamos a encontrar en una paciente con cáncer de mama. Entre el 30 y el 40% de pacientes que les quitan ganglios o las radían en la axila va a aparecer
con el tiempo, no luego, pero sí años o meses después, 40%. Quiere decir que si una paciente va a una terapia inicial y se cuida, puede llegarlo a prevenir y sobre todo a conocer cómo debe de cuidarse, que esta es la parte importante. En México todavía se siguen quitando ganglios. Sí existe el ganglio centinela, pero no es para todos. Obviamente eso baja el riesgo, pero todavía tenemos muchas cirugías. Esto es un linfedema. Hoy en la tarde va a haber un taller informativo del linfedema, que sería increíble si se pueden quedar, es a las 5 de la tarde. Y un linfedema, si lo vemos así, pensaríamos, bueno, pues la señora igual, si se viste con algo sueltito, no se le ve, pero el linfedema crece y sigue creciendo si no le damos un tratamiento adecuado. Este es un linfedema en un tumor de cáncer de mama avanzado. Entonces, como verán, no es nada más, señora, se le hinchó el brazo, no se queje. O sea, hay pacientes que dejan de salir de sus casas porque el linfedema realmente hace que su calidad de vida sea terrible. Y aquí lo grave de todo esto es que no solo se controla, sino se puede prevenir en un porcentaje muy alto. Entonces es muy importante ir a tratamiento. Y la oncoimagen, la verdad es que siempre pongo una fotografía porque esto habla más que lo que les pueda yo explicar. Una paciente que está pasando por un tratamiento así, quiero que vean la diferencia entre una foto y otra, y es una paciente que se ve sana en el espejo, que se ve sana cuando sale, y eso también sube las defensas, ayuda a tener una mejor calidad de vida. Entonces la oncoimagen es maravillosa porque no es nada más aprender a maquillarnos, es un maquillaje de camuflaje, porque pueden ver aquí las manchas, las ojeras, no es maquillarse normal, y la verdad es que son unos artistas los que hacen esto y les enseñan a las pacientes a hacerlo. Y la parte última, y que para mí creo que es la principal, es que los pacientes y las pacientes deben de estar bien informados, tienen derecho a saber todo acerca de sus tratamientos y acerca de las terapias complementarias que pueden tener. Si las deciden tomar o no, eso es diferente, pero una paciente que a mí llega conmigo y me dice, me dio linfedema y nadie me explicó cómo podía evitarlo, eso siempre da mucho coraje. No es lo mismo no me dijeron a no me cuidé, ¿no? Como hoy que ya saben del ejercicio, ahora sí ya es terrible, porque sí ya no es no me dijeron. Entonces, el derecho a estar bien informados es importante y por eso tenemos 2 libros, uno que es para la paciente con cáncer, que es este libro, y el otro es para disminución de riesgo, todo lo que estamos platicando. Hoy lo tenemos a disposición en uno de los stands de Lady Grace, donde venden mangas, del linfedema y todo esto. Y todos los fondos de esta venta de libros se van a Salvati, que es una asociación sin fines de lucro que ayuda a pacientes de bajos recursos a mejorar su calidad de vida con todas las terapias que acabamos de platicar. Tenemos una alianza con la Fundación Veronesi, es un centro oncológico en Europa, donde hacen muchísima educación para médicos, para enfermeras y especialización, y estamos trabajando ya libros y cosas en conjunto de nutrición, de psicología y todo esto. Entonces, también si se meten a la página de Fundación Veronesi, está en español y en inglés, van a ver también muchas cosas de información para pacientes maravilloso. Entonces, si ya tenemos todo este equipo multidisciplinario, para cerrar, miren cómo vive la paciente. Señora, otra vez, usted tiene cáncer. Entonces la paciente, por supuesto, le viene la idea de que es una idea de muerte, que el tratamiento, quién sabe qué vaya a pasar, pero inmediatamente entra una información oportuna y se le acompaña con información y con apoyo emocional desde el inicio. Entra a cirugía sabiendo qué es linfedema, qué es el sistema linfático, por qué le quitan ganglios y por supuesto sí sale con dolor, pero entra fisioterapia y nutrición en ese momento. Entonces, antes de que le den su primera quimio o su primera radio, la paciente ya se mueve al 100% y ya no tiene dolor físico. Entonces, llega a una radioterapia o a una quimio sintiéndose bien, hace gran diferencia. Y por supuesto, saliendo de quimio, entra oncoimagen y sigue nutrición y fisio dependiendo la necesidad de cada paciente. Entonces, el riesgo del linfedema baja, porque ya se va a cuidar, porque ya tiene una manga de prevención y porque ya tiene la información necesaria. Estas pacientes, en lugar de llegar a una desesperación total, empiezan a encontrar el para qué de mi enfermedad. Y si aquí hay pacientes, que veo que sí hay algunas, me van a dar la razón. Una vez que pasa todo,
dicen, claro, a mí me pasó esto para esto. Entonces es muy diferente entrar en una desesperación total a empezar a ver la vida de forma diferente. Y ahí las pacientes empiezan a ayudar a otras. Por eso comparten con otras pacientes las enfermedades, las experiencias. ¿Están de acuerdo que es muy diferente? Pasa exactamente por lo mismo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Trabajemos en equipo. Las pacientes lo merecen. O sea, realmente ese es el mensaje y creo que hoy en día más oncólogos trabajan en equipo y más pacientes se ven beneficiados de todas estas terapias. Muchas gracias.